Hola, buenos días. Vamos a empezar con el tema siguiente, que es el tema de la proporción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Mirad, la proporción es la relación que existe, una relación matemática que existe entre las partes de un objeto con el objeto en sí, o también entre las partes de un objeto con todo aquello que le rodea, ¿vale? Por eso hay dos tipos de proporción. Proporción intrínseca, que compara las medidas de cada una de las partes del objeto con el total del mismo. Podemos decir que una persona tiene una cabeza desproporcionada para su cuerpo si tiene un cuerpo pequeño y la cabeza muy grande, por ejemplo. Esta sería intrínseca porque es en el propio objeto. Y extrínseca es cuando comparamos el objeto con todo lo que le rodea. Por ejemplo, si construimos un sillón enorme y lo metemos en una habitación pequeña, diremos que el tamaño del sillón está desproporcionado con respecto al entorno, ¿vale? Pues para construir figuras que sean iguales pero cuya proporción sea diferente, utilizamos la semejanza. Nos dice que son figuras de la misma forma y distinto tamaño, ¿de acuerdo? Mirad, voy a poner aquí un folio y voy a hacer un dibujito muy sencillo. Voy a tener este triángulo A, B, C. Y quiero obtener una figura semejante a este triángulo. Voy a tomar un punto que va a ser el centro, ¿de acuerdo? De la semejanza. Y cada punto va a tener que estar en línea recta con el centro. Tiene que estar en línea recta con el centro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer una figura más pequeña que esta, por ejemplo, voy a hacer una figura cuya razón de proporción sean 2/3, ¿de acuerdo? Y esa razón será igual para todos. Entonces, ¿qué hago? Voy a dividir una de estas líneas en 3 partes por el teorema de Tales. Me tomo 3 medidas diferentes, las que quiera, 3 medidas iguales, la uníamos con el extremo y ya se me queda dividido este espacio en 1, 2 y 3. Como quiero que sea la relación 2/3, el C va a venir al 2. C', ¿de acuerdo? Todos los puntos y el otro que le corresponde se llaman puntos homólogos, porque esto es una relación de homología, ¿de acuerdo? Luego ahora C lo tendré aquí. Y una vez que ya tengo un punto, esta relación también me dice que todos los lados que van a ser homólogos van a ser paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trazo por C una paralela a esta recta donde va a estar A, donde me corte va a estar A'. Y si de A trazo una paralela a la recta donde está B, me va a cortar en B'. Y así voy a tener la figura semejante, ¿de acuerdo? Es algo sencillito. Vale, vamos a ver ahora las escalas. Ya os he puesto que este curso no las vamos a ver. Por lo tanto, la lámina de la escala, que me parece que es la 44, no la he puesto. Vamos a ver la proporción humana y los cánones. ¿Qué significa esto? Pues ya desde la antigüedad se establecían unas proporciones en las esculturas, en las pinturas, que para los artistas era la proporción ideal, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, esta es una escultura griega, el Doríforo de Poricleto, que fue el primer escultor, que le dio una medida al cuerpo humano de 8 cabezas. Como veis, la cabeza del Doríforo está contenida 8 veces en el cuerpo humano. Luego, si se trataba de representar dioses, por ejemplo, los dioses griegos, Zeus y todos estos, pues entonces, para darle más importancia, lo hacían más grande y le daban 9 cabezas,
¿vale? Este canon se repitió a lo largo de la historia en el Imperio Romano, que copiaban también las esculturas griegas, y también en el Renacimiento también se volvió a estos cánones, ¿eh? Aquí vemos en el cuerpo humano cómo no siempre tiene las mismas proporciones. El niño pequeño suele tener de 1 a 5 años 5 cabezas y su cabeza en proporción es más grande que las demás partes de su cuerpo, y así van aumentando el número de cabezas hasta el adulto, que llega a las 8 cabezas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un dibujo del hombre de Vitruvio, que esto Leonardo da Vinci, que era un genio, tanto de la arquitectura, de la ingeniería, de la pintura, inventaba muchísimas cosas. Leonardo da Vinci estableció esos cánones de belleza, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, para que les echéis un vistazo al rostro, a las proporciones del rostro. Y después vamos al siguiente apartado, que dice que el cuerpo humano y su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre se ha convertido en la medida de referencia para todos aquellos diseños que construye el hombre mismo para hacer su vida más fácil, más cómoda. Entonces, pues cuando se va a hacer una cama, se toma la medida se tiene en cuenta la estatura de la persona, que se tiene como una media en el 1,75, y se construirá la cama referida a esa medida. Cuando nos vamos a poner a trabajar en un escritorio, pues los escritorios también están hechos a una medida para que nos sintamos cómodos haciendo nuestro trabajo. Y todos los objetos de la casa, como veis, se diseñan tomando al hombre como referencia, ¿vale? Vamos a ver entonces qué láminas nos presentan aquí. Nos presentan 3 láminas. La 42 tenemos que trabajar la semejanza, ¿eh? Y en la primera figura nos dicen que tenemos que obtener la figura semejante a este polígono irregular que nos dan con una razón de 2/3. Pero nos dicen que el centro de la semejanza está ahí, no está fuera, como yo os he dicho antes, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero no importa, porque yo sé que C, ¿dónde va a estar C'? Es decir, el de su figura semejante. Pues va a estar en línea recta. Por eso lo primero que tengo que hacer es unir el centro con todos los puntos. Lo uniré. Espera un momento, a ver si encuentro una goma. Ahora no sé dónde está la gomita. Bueno, lo borro con esto, porque esto aquí no. A ver. Vamos a ir uniendo desde el centro con todos los puntos, ¿de acuerdo? A C, a E, a F, ¿vale? A D, tenemos que hacerlo con todos, ¿eh? A G, a H, voy haciendo rapidito, pero y ya está unido. Entonces, ¿dónde va a estar el punto C? Pues como la razón tiene que ser de 2/3, voy a coger uno de los lados, el que yo quiera, y entonces lo divido por teorema de Tales en 3 partes, y aquí cojo la 2 y va a venir B'. Y ya tiene la relación de 2/3. De 3 partes cojo 2. Las demás, como sabemos que los lados de las figuras semejantes son paralelos, pues voy a ir cogiendo la regla, voy a ir trazando paralelas y aquí voy a obtener C'. A esta recta de aquí la sigo y donde me llegue voy a tener D'. Y así sucesivamente. Ahora tendría que hacer la paralela a ED, ¿verdad que sí? A ED por D. Y entonces ya coloco aquí
el nuevo punto E'. ¿Vale? Bien, la continuáis vosotros y la hacéis. De todas maneras sabéis que lo tenéis resuelto en el tema que os he mandado completo. Aquí tenemos que hacer de nuevo esta figura, pero con una proporción que tenemos luego que averiguar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en primer lugar nos dan AB y su segmento semejante AB. Para obtener el centro sé que van a estar en línea recta, AB lo 1, A con A lo 1 y aquí va a estar el centro. ¿De acuerdo? El punto C y el punto A van a estar también en línea recta y el punto A en línea recta. ¿Cómo puedo saber yo ahora dónde va a estar C? Pues trazo la paralela de BC. ¿Veis que tengo aquí BC? Pues por B voy a trazar la paralela y me va a dar el punto, y me va a dar el punto C. ¿De acuerdo? Se me ha torcido ahí. Construiremos el cuadrado, que ya sabemos construir un cuadrado. Voy a hacerlo un poquito más derecho, que se me ha quedado un poco torcido esta línea. Tenemos BC, que es este. BC. Vamos hacia arriba y cuando llegamos a B, trazamos la línea. Ahora sí. Y ahí estará C'. Como sé que es un cuadrado, no tengo por qué ir haciendo... Voy a tomar la medida de los lados. Tomamos la medida del lado. Que se me ha quedado torcido. La medida del lado vendría ahí C. Es que se ha quedado un poco... C vendría aquí. Se ve que la línea no la he hecho muy recta. Bueno. Y desde ese punto ya, pues puedo construir el otro lado y el otro lado. Y ya tendríamos el cuadrado construido, ¿vale? Ya tendríamos nuestro cuadrado. Es que lo voy haciendo tan rápido y para que se vea entera la hoja lo voy haciendo con tanta eso. Ese sería el cuadrado pequeño, ¿eh? Y luego tenemos que hacer el cuadrado grande, ¿vale? El cuadrado grande no tenemos nada más que coger también por A la paralela que hay, la subimos por aquí, haríamos A, ¿lo veis? Por B también le trazaríamos la paralela, por B, la paralela a B, así, y tendríamos ya aquí el homólogo o el semejante de este punto E, ¿de acuerdo? E'. Si prolongamos todo esto, si lo vamos prolongando, pues obtendremos el cuadrado grande y después hacemos lo que tiene dentro, ¿de acuerdo? No es un poco más complicado y tardaría yo mucho tiempo en resolverlo. Por la parte de atrás tenemos que averiguar qué relación de semejanza hay entre esos dos comparando esta medida con esta. Evidentemente esta es más grande que esta, pues a ver cómo sería la relación de la semejanza. Y aquí nos dicen que situemos en este trapecio de aquí, tenemos que situar el segmento AB. Pues lo primero que tengo que hacer es obtener el centro. ¿Cómo lo obtengo? Pues con este punto 1 y 1', los unimos
y este punto 2 y 2', por ejemplo, los unimos y como sé que están en línea recta, pues obtendremos el centro de las figuras semejantes, ¿vale? Pues una vez que tengo el centro, unimos el A con el O, que ya tengo el centro, tendría esta línea y después paralela desde 1, paralela desde 1, donde me corte tendré A, ¿de acuerdo? Y así se hace también el resto. Y la penúltima página es muy sencillica. Vamos a elegir uno de estos personajes y lo vamos a hacer más o menos proporcionado y lo vamos a deformar. Es decir, que si la nariz de este personaje está en este cuadrito, que es este, tengo que colocar de igual forma la nariz. Luego veo que la nariz va a quedar muy grande y luego lo que tenga por aquí va a quedar más pequeño. Y aquí lo voy a deformar, pero con otro tipo de deformación, en horizontal y vertical. ¿De acuerdo? Si no queréis liar, llamar por una letra A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hacéis lo mismo y vais contando qué parte del dibujo tiene que quedar en el cuadro, en cada cuadro, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo aquí en el 2C empiezan las cejas, en el 2C empieza la ceja, luego yo tendría que poner aquí la ceja, ¿de acuerdo? Manteniendo siempre la misma tal. En este ejercicio tenéis que buscar una imagen de una revista y contar cuántas cabezas están contenidas en esa revista, ¿de acuerdo? Por la parte de atrás os pide que hagáis memoria de a ver si habéis visto alguna escultura o en publicidad o en cines de figuras deformadas, ¿eh? En los dibujos animados, por ejemplo, es muy típico deformar las figuras. A los personajes se les dan cabezas más grandes, en el manga, en fin, que penséis vosotros una respuesta. ¿Para qué utilizan los artistas la desproporción o la deformación? Pues evidentemente lo utilizan como una estrategia expresiva. En la teoría lo tenéis también, ¿de acuerdo? Y luego os preguntáis si os habéis visto alguna vez como en los espejos estos de los espejos que deforman y todo esto. Y el último trabajo, que es muy bonito, pues consiste, aquí tenéis las medidas, que tiene una cama pequeña, una cama un poco más grande, lo que se llamaba cama para dos de matrimonio y las nuevas camas que son muchísimo más grandes, las mesillas de noche. Entonces esta va a ser vuestra casa y la tenéis que amueblar como vosotros os parezca bien, teniendo en cuenta esto va a ser el salón, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, dormitorio 4, cocina, galería o baño, mejor dicho, cocina, baño y baño, ¿de acuerdo? Y terraza. Entonces sí que todos los muebles que pongáis tienen que seguir una medida adaptada a la figura humana. No podemos poner aquí una mesa enorme así de grande y luego una silla pequeña, sino que tenemos varias medidas. Podemos elegir una mesa de 1 metro o una de 1,20, de escritorio de 1,30 por 70 o de 1,50 por 80, según os apetezca amueblar esto. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este tema, ¿vale? Ya os he puesto la fecha, que sería, antes del día 22 tenemos que haber visto el siguiente tema 11 también, porque eso es lo que aparece en la plantilla del instituto, pero para el 15 me parece que os he puesto en el modo, ¿vale? Venga, un besito para todos.